Capitán Perro, eso es asumiendo que Dios existe. El mundo de Junior, buena observación. Y sí, todo este razonamiento parte de esa base, de que Dios existe. Pero también es cierto que si el bien, la justicia y la moral existen, entonces deben tener una fuente que los sustente. La pregunta al final no es solo si Dios existe, sino si puede existir la justicia, el bien o el propósito sin él. Y cuando uno lo piensa a fondo, negar a Dios deja más preguntas abiertas que respuestas. No intento imponer fe, solo invitar a reflexionar, si no hay Dios, ¿por qué existe en nosotros el deseo de justicia? Entonces, ¿cómo justificas el genocidio en la Biblia y en la vida real? A pesar de que se sabe que asesinar a un bebé es algo moralmente malo, el mismo Dios ordena a través de profetas el asesinato de niños inocentes y animales en la Biblia. Por ejemplo, 1 Samuel 15, 3b, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Después, Saúl no cumple totalmente al perdonar al rey Agag, lo cual le vale el reproche de Samuel y por lo tanto de Dios. Así que ¿cómo puedes argumentar que la moral existe, una moral innata dada por Dios, cuando el mismo Creador comanda la masacre de niños y personas inocentes a lo largo de la Biblia? Si Dios es la fuente de esa moral, y esa moral es objetiva, buena e innata, ¿cómo puede el mismo Dios ordenar actos que por esa misma moral consideramos horrendos? Aparte, la justicia y la moral cambian con el tiempo, adaptándose a la nueva opinión de la sociedad. ¿No prueba eso que ese sentido de moralidad y de justicia que Dios nos regala son imperfectos? En ese sentido considero que es más lógico creer que la moral viene de la empatía, evolución o conciencia como raza, en vez del mandato de un ser divino. Primero hay que entender que los juicios de Dios en el Antiguo Testamento no eran actos de crueldad, sino de justicia. Dios no ordenaba el mal arbitrariamente, cada juicio venía tras siglos de maldad, sacrificios humanos, violaciones, y corrupción total de esas naciones, como los amalecitas. Además, la vida y la muerte no tienen el mismo valor desde la perspectiva humana que desde la divina. Dios, como creador, tiene autoridad sobre la vida que Él da y la puede quitar en el momento que su justicia lo determine. Pero también hay que notar esto, Cristo vino a poner fin a esa etapa de juicio y a traer misericordia. El mismo Dios que juzgó en el Antiguo Testamento fue el que en el Nuevo Testamento se entregó a sí mismo en una cruz por amor. Eso demuestra que su justicia y su misericordia no se contradicen, sino que se equilibran. Por otro lado, si la moral solo viniera de la evolución o de la empatía humana, no habría base para decir que algo es objetivamente malo. Solo sería malo para mí, no malo en esencia. La existencia del mal solo tiene sentido si hay un bien supremo que lo define, y ese bien es Dios. Entiendo tu punto, pero por definición, la justicia es aplicada a los culpables, pero en 1 Samuel 15, 3 Dios ordena asesinar a aun los de pecho, bebés y niños inocentes que no tienen relación alguna con esos siglos de maldad y sacrificio humano que nombras. No me parece razonable que justifiques un genocidio innecesario argumentando que la vida y la muerte no tienen el mismo valor para un ser divino, ya que si el mismo Dios nos dio un sentido de moralidad que nos dicta que el asesinato innecesario es algo, obviamente malo. Así que no me parece razonable que Dios nos dé una forma de pensar y de ética con el que él mismo no esté de acuerdo. Lo siguiente que dices sobre el comportamiento de Dios en el AT y el NT creo que incluso refuerza mi punto, ya que muestra que Dios y la moral que nos regala no son perfectas, ya que cambian con el tiempo. Es más, la moral cambia conforme a la sociedad cambia y evoluciona, lo que parece mostrar que la moral y la ética son más dependientes del conocimiento y avance de la sociedad, en vez de un mandato divino. En esto tienes razón, no hay manera de asegurar que algo es objetivamente bueno. Lo único que es posible saber con certeza es que algo es bueno o malo para mí. Yo tal vez piense que el asesinato y el robo son malos, pero siempre existirá alguien que genuinamente crea lo contrario. Aparte, también están los dilemas éticos, a los cuales no existe una respuesta objetiva, más allá de lo que cada uno opina personalmente. Para finalizar me gustaría cuestionar la existencia de un Dios amable, bondadoso, y según la Biblia, que nos ama a todos, ¿cómo puede existir siquiera la maldad o la crueldad? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hace nada contra el mal en el mundo? Lo que olvidas es que Dios no se rige por la moral humana. La vida le pertenece, por lo tanto, cuando Él quita la vida no comete asesinato. En 1 Samuel 15 no hay un genocidio, hay un juicio contra un pueblo que durante siglos practicó torturas y sacrificios humanos. Si Dios no hubiese intervenido,
su maldad habría destruido generaciones enteras. Además, si la moral fuera solo una construcción social, entonces nada podría ser objetivamente malo, ni siquiera lo que tú llamas genocidio. Pero el hecho de que tú mismo consideres algo malo confirma que sí existe un estándar moral absoluto, el de Dios. Y si preguntas por qué Dios permite el mal, la respuesta es clara, porque también nos dio libre albedrío. Si Dios eliminara todo mal, tendría que eliminarnos a todos. Su paciencia no es debilidad, es misericordia. ¿Cómo es posible que Dios no se rija por la misma moral que Él nos da? Y el recíproco, ¿cómo es posible que Dios nos haya dado un sentido de justicia y ética con el que no esté de acuerdo? ¿Qué razón puede existir para que un Dios que nos ama incondicionalmente nos entregue deliberadamente un sentido de la justicia con el que Él mismo no está de acuerdo? Un genocidio está definido como exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Usado también en sentido figurado. En 1 Samuel sí que ocurre un genocidio. El ejército de Saúl exterminó a los amalecitas por razones religiosas, lo cual es justamente un genocidio. Y aunque no consideremos el hecho de que esta historia bíblica puede ser perfectamente descrita con la definición de genocidio, el exterminio de los amalecitas sigue siendo algo moralmente incorrecto. Aquí la palabra clave es moralmente, ya que según lo que tú mismo has dicho, la moral debe de tener una fuente que la sustente, Dios. Se mire por donde se mire, el genocidio de los amalecitas fue una masacre moralmente incorrecta. Y aunque argumentes que esto era justicia, moralmente, asesinar bebés es un acto horrible. Por cierto, no has respondido a todos los argumentos que planteé en el comentario de antes, especialmente los que tratan el cambio de moral humana con el tiempo. Dices que Dios debe regirse por la misma moral que nos da, pero eso parte de una confusión. Dios no recibe la moral, Él es la fuente de la moral. La moral humana deriva de su carácter, pero no es idéntica a Él, porque nosotros somos criaturas limitadas, no divinas. Si el Creador se sometiera a la moral de sus criaturas, ya no sería Dios, sería un simple hombre con poder. En cuanto a 1 Samuel 15, no fue un genocidio religioso, fue un juicio contra una cultura que durante siglos practicó la crueldad, el infanticidio y el sacrificio humano. Deuteronomio 25, 17, 19. Dios esperó generaciones antes de ejecutar justicia. Si el mismo acto lo hubiera ejecutado un juez humano después de probar su culpa, lo llamarías justicia, pero cuando lo ejecuta el Creador del universo, lo llamas crueldad. Y respecto a la moral, que cambia con el tiempo, ese argumento refuerza lo contrario de lo que intentas probar. Si la moral humana cambia, entonces no puede ser absoluta. Si no existe un estándar fijo, ¿cómo puedes afirmar que algo fue moralmente incorrecto hace 3000 años? Para llamar algo malo, necesitas una referencia que no cambie. Y esa referencia solo puede venir de un Dios que no cambia. Si entiendo bien, estás diciendo que Dios no tiene por qué seguir una moral porque Él es el creador de esta, pero ¿no es eso contradecirte a ti mismo? Para empezar, estás asumiendo desde el principio de tu argumento que Dios es la fuente de esta moral, pero realmente existen alternativas para la creación de la moral, evolución, conciencia como especie, etc. No es posible argumentar en contra de eso como hiciste antes, diciendo que no habría forma de que exista una moral objetiva, pero de hecho esto no prueba nada, ya que en nuestro mundo no existe una verdad absoluta o una moral objetiva, aparte de Dios. Pero si estás intentando probar que Dios existe porque la moral objetiva existe, no se puede argumentar que la verdad absoluta es Dios, ya que eso sería una falacia. Por otro lado, si asumimos que Dios es el creador de la moral, te estarías contradiciendo a ti mismo en el argumento, ya que no tiene sentido que Dios no esté de acuerdo con la moral que Él mismo le da a los humanos a los que ama incondicionalmente, a sus creaciones. Volviendo al debate de si 1 Samuel 15 es un genocidio o si es justicia, la crueldad no justifica el asesinato de bebés inocentes, que por la misma moral que Dios nos da consideramos incorrectos, eso asumiendo que Dios sea la fuente de la moral, por supuesto, pero si Dios no lo es, entonces la justicia y la moral no se podrían usar para probar la existencia de Dios. Lo que significa que todo este debate es en vano, y ya aparte de si esto es un genocidio o no, que lo es por definición, todo. Esto es contradictorio, ya que la misma moral que Dios no da dicta que asesinar a bebés y niños inocentes es incorrecto. En cuanto a tu ejemplo del juez, está completamente errado, ya que para empezar un juez no declararía culpable a un bebé, ni mucho menos lo condenaría a muerte. Así que ¿por qué el Dios que nos muestra que el asesinato de bebés está mal ordenaría asesinarlos? ¿No es eso una contradicción? Con respecto a la moral cambiante, no existe una moral objetiva, por las razones que comenté antes.
Y es que no hay forma de decidir si algo en el pasado es objetivamente malo o bueno. Pero ese no es el punto es que la moral que Dios nos dio cambia con el tiempo, cambia con la evolución, el cual es un proceso que selecciona las partes más beneficiosas biológicamente para mejorar. Entonces, si la moral que Dios nos dio cambia con la evolución, ¿no significa que esta no es perfecta? Estás ignorando el contexto completo. Dios no ejecutó ese juicio de un día para otro. Pasaron más de 400 años desde que los amalecitas atacaron a Israel por la espalda, Éxodo 17, 8-16, y continuaron durante siglos practicando idolatría, sacrificios humanos y asesinatos rituales. En Génesis 3 y 16 Dios mismo dijo que esperaría hasta que la maldad de ellos estuviera colmada. Es decir, tuvo paciencia durante generaciones antes de actuar. Cuando llegó el juicio en 1 Samuel 15, no fue genocidio, fue justicia. El que da la vida tiene autoridad para quitarla, y si el Creador decide tener una línea de maldad que amenazaba con corromper más vidas inocentes, no comete injusticia. Llamarlo genocidio es aplicar una categoría humana y política a una decisión divina que obedece a razones que trascienden nuestra perspectiva limitada. Y te repito algo importante. Si la moral es solo humana, entonces no tienes base para decir que eso fue malo. Pero si realmente sientes que fue moralmente incorrecto, es porque reconoces, aunque no lo digas, que existe una moral superior, objetiva, y su fuente es Dios. Entiendo tu argumento, de hecho estoy de más o menos de acuerdo con algunas cosas. Es verdad que la purga de los amalecitas que cometían atrocidades podría ser considerada justicia, pero de nuevo esto no es una justificación para el asesinato de bebés. Si Samuel hubiese ordenado asesinar a los amalecitas en general por sus crímenes y luego el ejército de Saúl hubiese decidido asesinar también a los bebés y niños, esta historia habría sido más o menos aceptable. En términos de lógica, por supuesto sigue estando mal en términos de moral. Pero el hecho de que Dios a través de Samuel ordenase explícitamente el asesinato de los de pecho, es una contradicción directa a la moral que según tu Dios nos da. En cuanto a lo de que si un Samuel 15 es un genocidio o no, la verdad es que no hay mucho que discutir ya que esta historia bíblica cumple literalmente todos los criterios que definen un genocidio, pero en realidad como lo llames no cambia nada. Mi punto principal es la contradicción con la moral. Entiendo que puede ser perturbador pensar que Dios ordenó un genocidio, pero la verdad es que no importa mucho para el debate el nombre que le des. Con respecto a tu último punto, yo no te estoy diciendo que desde una perspectiva moralmente objetiva el asesinato de bebés esté mal, te estoy diciendo que por mi vista de la moral, asesinar bebés está mal y aunque la mayoría de personas en el planeta Tierra comparte esta visión, existen personas que no, lo que demuestra que la moral humana no es objetiva. Lo siguiente que dices me parece bastante errado, ya que asumes que tiene que existir una moral objetiva, lo cual no es completamente cierto. Tendrías que dar evidencia de que sea necesaria la existencia de una moral objetiva. Aún así te recuerdo que existen sistemas en los que no existen sistemas de referencia objetivos, por ejemplo hablando en términos de relatividad. Si no estás de acuerdo te invito a contarme por qué tiene que existir una moral objetiva.